Vale, pues sí, en realidad el examen, pues si ustedes han llevado, digamos, ese ritmo de leer de hacer las lecturas, de ver los videos, de estar en el texto guía, de profundizar un poquito en ello, cuando ustedes realmente se presenten a ese encuentro, a ese examen evaluativo, pues va a ser muy fácil porque ustedes ya han tenido el conocimiento, o sea, son ideas sencillas, si uno lo ha leído y si uno ha participado, digamos, del ver los videos, del encuentro, perdón, iba a decir del encuentro sincrónico, no, ese es en el que está enfocado. Pero si tú has hecho el texto guía, si tú has visto los videos, si haces las lecturas, pues en realidad no va a ser muy complicado, ¿vale? Por acá Juliet ya está festejando su 4-5. Vale, hoy vamos, para concluir ese tema del momento uno, porque prácticamente ya la otra semana iniciamos en el momento 2, si no estoy mal, es así, ¿verdad? Felicito a los que ya lo presentaron y se ve que les fue muy bien. Aquí me hacen una pregunta, no se deja descargar. La lectura de orígenes de la Universidad Medievales en Italia no se deja descargar. Vale, voy a entrar al texto guía y lo verificamos pues para que ustedes puedan ver si se puede descargar o no. En caso de que no se pueda, habría que ver, porque si es un enlace directo a la universidad, normalmente los libros de la universidad no se dejan descargar sino por pedacitos, no todo el texto completo, sino pequeños fragmentos. Si es del texto que está anclado en los datos de la universidad, si es un texto que es externo, pues bueno, ahí ya podríamos hablar ¿qué? Con los, aquellos que están encargados de todo este tema técnico, ¿vale? Voy a entrar y les compartiría también mi ventana para ver si se deja ver. Un momentico, por favor. Un momento que lo estoy abriendo acá, sino que es que acá nos está fallando la entrada al sistema de la universidad, más no al campus virtual. A ver si puedo entrar más bien por el texto guía. Un momento, por favor. No sé si ustedes al entrar les permiten, digamos, yo le doy a la lectura y no me permite entrar. Es que hoy el sistema está un poquito raro. Yo estoy acá en la universidad y se me complica entrar a la lectura como tal. De hecho, al texto guía no me está habilitando, no sé por qué. O sea, entro al texto guía y cuando le doy a la lectura no me lo habilito. Pero ustedes la pudieron hacer, ¿verdad? Ustedes realizaron la lectura, no tuvieron dificultad en eso.
O sea, la lectura sí la pudieron realizar, lo que no pudieron fue descargarla. ¿Sí? ¿Es así? ¿O alguien me confirma, por favor? ¿Cuándo entraste, David, a ver la lectura hoy? Porque yo la lectura, yo me acuerdo que días atrás sí la pude visualizar y me abrió el link normal. Vale, David, voy a intentar una vez más. Y si no, mañana mismo, hoy mismo le escribiría a aquellas personas que están encargadas de toda esta realidad de técnica y ellos serían los que podrían habilitárnosla. ¿Por qué? Voy a intentar una vez más. A ver, aquí ya me abrió. Yo les voy a compartir la ventana porque sí me abrió y hay una forma particular de entrar. Ya les comparto y les indico para los que no pudieron entrar. Compartir pantalla. Cuando ustedes le dan a la parte, al origen de las universidades medievales en Italia, va a aparecer dice Revista de Educación y Desarrollo Social, y allí donde tienen que aplicar es, si ven, hay un dibujito que dice Revista Educativa y Desarrollo, y en la parte inferior dice PDF. Ustedes le dan allí y ahí nos carga y nos aparece la lectura, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos el ingreso a la lectura y aquí aparece Origen de las Universidades Medievales en Italia, ¿no? Es un documento de Gabriel Hernández, de una revista de educación, y aquí aparecería este documento que es el que ustedes tenían que abrir, desde el cual ustedes hicieron la lectura. ¿Vale? No, tranquilo, David. Pues justamente esto es para eso, para aclarar dudas o inquietudes. Entonces ya todos tienen la forma de poder acceder a esa lectura, ¿vale? ¿Algún otro interrogante? Con gusto, David. ¿Alguien tiene algún otro interrogante en torno a material, alguna pregunta? ¿O iniciamos con un tema que me parece que es como que nos puede servir pues para el desarrollo de todo lo que se está haciendo en el curso? ¿Nadie? Vale. Vamos a iniciar con algo particular y es mm, el tema de la verdad, ¿no? Si ustedes miran, hay varios videos, hay varios escritos en lo que ustedes están leyendo, donde se habla en torno a la verdad. Sin embargo, claro, en nuestro contexto histórico, social, cultural, pues el tema de la verdad va a tener algunas complicaciones cuando hablamos de esa verdad como una verdad que pueda permitir el desarrollo de la persona humana. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera van a aparecer ciertos tipos de reduccionismo, ¿no? Ah, bueno, aquí me dice Juliet que Natalia está tratando de conectarse y no ha podido, ¿vale? Mm, pam, pam, pam. Déjame miro acá. Perdónme un minutico. Intento hacerle la invitación a Natalia. Espérame. Solo denme 2 minuticos y lo hacemos desde acá. Participantes, buscar a participante que se llama Natalia. Lo único sería que, claro, para ella poderse conectar, tienes que indicarle, Juliet, que entre ella tiene que registrarse en Zoom. O sea, ella tiene que dar un registro para que le deje conectar. Ese es el primer paso. Creo que eso es lo que le falta a ella porque no me permite tampoco invitarla. O sea, no me aparece registrado dentro del programa, dentro de este programa. Entonces, lo primero que ella tiene que hacer es registrarse, ¿vale? Gracias.
Bueno, vamos a hablar entonces de un temita que es el que va a girar en torno al concepto de la verdad. Vamos a iniciar con una pequeña diapositiva que les voy a compartir y sobre ello vamos socializando, ¿vale? Acá está, listo. Claro, si nosotros hablamos del concepto de verdad, yo no sé si aquí están viendo la pantalla que les estoy compartiendo, sí, la alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, Cuando nosotros profe. hablamos del concepto de verdad, va a aparecer algo muy particular y es que la sociedad posmoderna, eh, dentro de la estructura de nuestra sociedad, va a proponer una nueva jerarquía de valores, es decir, y por tanto va a hablar de la verdad desde una perspectiva particular, ¿no? Es que esa jerarquía de valores pues no tiene una jerarquía, no es jerárquica y además no tiene valor, ¿sí? En el fondo nos va a llevar a que pues la vida va a tener una ausencia en cierta medida de valores y también que la vida va a carecer de ese valor absoluto que muchas veces le hemos dado a nosotros y que a nivel histórico se ha desarrollado, ¿no? O sea, el valor de la vida como una realidad eh, en sí misma, ¿no? La persona, por ser persona, posee una dignidad y esa dignidad le da, hace, realiza que la existencia de la persona en sí misma tenga un valor. Aquí entramos en una complejidad, ¿por qué? Si ustedes miran cuando hablábamos o cuando ustedes leían o cuando escuchaban algunos de los videos, se decía que la universidad y de hecho el hombre en sí mismo busca la contemplación de la verdad, que era lo que en algún momento también lo planteaban los griegos, ¿no? ¿Y cuál va a ser la complejidad? Pues que si no hay verdad, ¿cómo, o sea, si no hay verdades universales, empecemos por allí, pues se nos va a caer prácticamente el mundo de la ciencia, o se nos va a caer el mundo de lo que nosotros podemos valorar como realmente bondadoso. ¿Por qué? Porque entonces si no hay verdades universales, verdades que sean abarcantes, más allá de la subjetividad de la persona, no podríamos decir que, un ejemplo, en contaduría, en contabilidad, hay principios que se mantienen. Una cosa es que esa verdad a la cual yo tengo acceso tenga un crecimiento homólogo, es decir, tenga un crecimiento en cuanto a mi capacidad de conocerlo, ¿cierto? Un ejemplo, lo que ustedes conocían en torno, no sé, a todo lo que estamos estudiando, ¿no? A la realidad de los números, bueno, cada cual desde lo que esté estudiando, no es lo mismo al conocimiento que tienen hoy, es decir, hay un crecimiento, pero eso no quiere decir que los conocimientos previos que ustedes tenían no sean verdaderos, hay un crecimiento, ¿sí? Hay un cuerpo que va creciendo. ¿Por qué? Porque eso nos lleva de alguna manera a la contemplación de lo que es la verdad. Podemos decir que la verdad muchas veces nos va a presentar como una realidad de misterio, no misterio en cuanto que no podamos acceder a ella, como que no podamos tener un conocimiento cierto de ella, no el misterio en cuanto a una dimensión que empieza con algo pequeño, ¿no? Con una pequeña atracción, con un pequeño conocimiento, y que a la medida en que nos vamos entrando en ese mundo, se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, hasta el punto de que vamos a tener un conocimiento claro, cierto, de muchas cosas, pero también vamos descubriendo, como lo decían varios filósofos, que nuestro conocimiento de ciertas realidades pues necesita más, ¿no? Es la frase típica, ¿no? Solo sé que nada sé, ¿no? Pero eso quiere decir que en el fondo yo puedo conocer las cosas, pero abarcarlas en su totalidad pues va a tener una complejidad. Con todo lo que les estoy diciendo, pues va a aparecer en la historia un relativismo moral, ¿no? Es que es en el fondo un endiosamiento de la opinión, es decir, se ha convertido en algo de lo que todos hablan, pero muchos desconocen la ciencia cierta. ¿Cuáles son las consecuencias para la dignidad de la persona humana? Es decir, cuando nosotros hablamos de ese mundo de la verdad, de que podemos acceder o no podemos acceder a ella, de que es posible conocer o no es posible conocer, claro, estamos tocando algo muy puntual de lo que es la persona humana. Y al tocar eso que es muy puntual en torno a lo que es la persona humana, vamos a tener una complejidad y es, oiga, si todo es relativo, pues la dignidad de la persona también es relativa.
¿cierto? Si todo es relativo, pues de alguna manera no podemos hablar de que esa persona humana es una persona sujeta a derechos porque eso va a depender de ciertas circunstancias, ¿no? Eh, si nosotros vamos a entrar ya a hablar del concepto de verdad, ¿qué podríamos decir en torno al concepto de lo que es la verdad? Podríamos decir en un primer momento, en un sentido amplio, que la verdad es la adecuación de la mente a lo que las cosas son, ¿no? O sea, yo cuando conozco lo que hago es que adquiero un conocimiento de lo que está al frente mío, ¿no? De, ya sea de una realidad, de un objeto, de un sujeto, ya sea una realidad más en el ámbito de la epistemología, pero en el fondo yo estoy conociendo, o sea, estoy adecuando mi mente a la realidad. Y ahí es donde hablamos que hay un conocimiento de la verdad, ¿sí? Ahora, ese conocimiento, esa verdad puede darse en dos líneas o bajo dos aspectos. Una verdad ontológica, que es una verdad trascendental, y una verdad lógica. Cuando hablamos de la verdad ontológica es cuando existe esa adecuación entre las cosas, entre lo que la cosa es y lo que hay en la mente, ¿sí? Es decir, hay, concuerda, ¿sí? Si yo digo, no, mire, esto es tal cosa y veo que esa cosa, esa definición que estoy dando va a concordar con la realidad, pues estamos hablando de una verdad ontológica, ¿cierto? Que en el fondo va a suceder con la persona humana. Cuando yo hablo de la persona humana, estoy diciendo que la persona humana posee una dignidad en sí misma, que la persona humana es valiosa en sí misma, y eso es una verdad que me lleva al ser de la persona humana, a hablar del ser de la persona humana. Cuando hablo de una verdad lógica, hablamos de una verdad del pensamiento que es evidente en la dimensión del espíritu de la persona cuya perfección normal va a constituir. La verdad lógica es aquella en la que la mente, mediante un juicio, afirma de la cosa tal cosa, o sea, que esa cosa es. Por eso es que se llama una verdad formal. Ustedes ahorita podemos estar un poquito enredados, pero ya lo aclaramos dentro de unos segundos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo podemos decir que existe una verdad ontológica? ¿Sí? Cuando suceden dos realidades. La primera, cuando hay una conformidad con el entendimiento. Y dos, cuando puede ser comunicada a los otros entendimientos. Es decir, como yo he podido adecuar esa realidad a lo que hay en mí, es decir, o yo más bien mi entendimiento se adecua a esa realidad, yo la puedo comunicar. En ese aspecto podemos decir que hay una verdad ontológica. Ahora, ¿cuándo decimos que hay una falsedad? Cuando se define como cuando no hay una adecuación de mi mente a la realidad. ¿Sí? Ahí estamos hablando de que hay una falsedad. ¿Por qué les estoy citando todo este rollo de la verdad y todo esto que estamos socializando? Va la primera pregunta. Y espero que puedan compartir, ¿no? A través del chat o si alguien habilita el micrófono y lo comparte, está bien. ¿Es posible que el hombre acceda a la verdad? ¿Es posible que el hombre tenga un conocimiento cierto, verdadero? ¿Ustedes qué piensan? ¿Si es posible que el hombre pueda tener ese contacto con la verdad? ¿O todo va a depender del mundo subjetivo de cada persona? Claro, aquí David nos dice sí, pero no se sabrá siempre toda la verdad. Y aquí nos dice Wendy, para mí puede ser cierto lo que para el otro no. Entonces vamos a colocar un ejemplo para poder clarificar y así poder llegar al tema que nos corresponde el día de hoy. Hay cosas que yo puedo decir de la persona humana y esas cosas que yo digo en torno a la persona humana son universales y son esenciales. Es decir, cuando yo hablo de la persona humana, puedo decir que toda persona humana posee la capacidad de reflexionar. Y entonces podríamos decir, todos los que estamos en este curso tenemos esa capacidad. Wendy la tiene, David la tiene, Juan la tiene, yo la tengo. Tenemos la capacidad de reflexionar y eso es un conocimiento universal.
Ahora, aquí ya lo compartimos, ¿vale? Claro, si yo tengo ese conocimiento universal, podemos decir que ese conocimiento, toda persona puede reflexionar, nos puede llevar a que de alguna manera eso lo podamos aplicar a personas que no están en el curso. Es decir, podemos hablar de que en la Universidad de la Gran Colombia, todos los que están allí tienen la capacidad de reflexionar, ¿sí? Juan nos dice, sí, pero manifestada en el lenguaje. Lady dice, cada persona tiene una perspectiva, lo que es verdad para mí no lo es para todos, aunque hay verdades universales que nadie refuta. Claro, estamos diciendo, la primera pregunta que va a hacer, ¿es posible que nosotros podamos acceder al conocimiento verdadero? O sea, sí existen algunos conocimientos que son universales, y es verdad, cuando nosotros entramos en un conocimiento de algo, pues uno dice, oiga, yo he aprendido, he conocido mucho acerca de ese tema, pero no lo sé todo. O sea, podemos decir cosas acerca del hombre, pero al decir esas cosas en torno a la persona humana, no lo estamos, digamos, eh, no estamos, en cierta medida, definiéndolo absolutamente. ¿Por qué? Porque en nuestros conocimientos se va a dar una realidad que se va a conjugar. ¿Cuál es? Un conocimiento que puede ser objetivo y por tanto puede ser universal, es decir, aplicable a todos, como el ejemplo que les quedé, o un ejemplo, otro ejemplo que vamos a colocar. Toda persona, y aquí respondo a Lady, ¿sí? Y un poquito a Juan. Toda persona humana posee una sexualidad. O sea, no existe un ser humano que no tenga una realidad sexual. Eso es aplicable a todas las personas y yo creo que no tendríamos como algo que debatir. Ahora, la manera en que yo ejerzo mi sexualidad, la manera en que yo ejerzo ese bien que poseo como persona, que es mi sexualidad, va a depender de muchas cosas. De la lectura que yo haga de ella, del influjo cultural, del influjo social, ¿cierto? De mi propia realidad histórica. Y desde ahí voy a hacer uso de mi sexualidad, pero que toda persona posee sexualidad, la posee. ¿Y eso a qué nos lleva a reflexionar? Que existe una verdad, ¿sí? Que podemos hablar de ciertas verdades que son aplicables y que de alguna manera no son necesarias conocerlas. Imagínense esto, en la carrera que ustedes están estudiando, que no exista verdades. Entonces, lo que hoy les dice un profesor, resulta que los principios básicos de su carrera, mañana ya no, cuando usted ya reciba el título, pues ya no son principios básicos porque todo ha dado una vuelta, entonces su carrera no sirve, porque esos principios que usted aprendió ya no son utilizables. Pues en realidad eso no sucede. Lo que sí sucede es que esos principios que nos dieron como parte de ciencia, nosotros vamos profundizando en ellos, vamos ahondando en ellos y vamos a tener un conocimiento más amplio de aquel conocimiento primero que tuvimos. Vale. Todo esto, ¿por qué? Porque cuando ustedes leían el concepto de verdad dentro de las universidades, la universidad va a tener una funcionalidad muy particular. ¿Y cuál es? Buscar la verdad con la contemplación de la verdad, ¿cierto? Y no solamente en el ámbito de una ciencia específica, como también lo vimos en la sesión pasada, sino que también va a tener la intencionalidad de poder llegar a definir ciertas cosas que son muy humanas en la persona, perdón, que son muy humanas en aquellos profesionales, ¿sí? Por eso, un ejemplo, en una carrera de contaduría, de arquitectura, de ingeniería, ¿por qué ver un área de antropología y de ética que prácticamente existe en todas las universidades, ¿no? Ya con otros nombres o bajo otras dinámicas, pero existe. Porque de alguna manera se hace necesario el conocimiento del hombre. O sea, hay un consenso de que es necesario conocernos y conocer las cosas acerca del hombre. Pues vale, eso la universidad desde sus orígenes lo ha tenido presente, ¿no? Desde las escuelas grecolatinas, desde las escuelas monásticas, se ha tenido la concepción de querer reconocer esa dimensión única e irrepetible que posee el hombre. ¿Qué pasa? Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué pasa si la universidad pierde ese deseo de profundizar en lo que es la verdad? ¿Qué pasa si la universidad pierde esa dimensión
de poder llegar a la contemplación de la verdad. Y se queda simplemente en lo fáctico. Les pregunto, ¿ustedes qué creen que podría pasar? Entonces aquí nos dice que no se llegaría a un verdadero conocimiento, que no se tendría sentido su misión de aplicar sus conocimientos, ¿sí? Kevin dice algo muy interesante que es el conocer más genera más inquietudes sobre todo lo que lo rodea, sobre todo lo que lo rodea, lo que pondrá a cuestionar nuevamente sus pensamientos, no tendría sentido su misión de aplicar sus conocimientos. Miren que hay una particularidad es si la universidad pierde su sentido de ser, o sea, si la universidad pierde la capacidad de cuestionarse a sí misma, la capacidad de cuestionar eh, su propio modo de ser, pierde su identidad. Es decir, si dejamos la búsqueda de la verdad, pierde la identidad. ¿Y qué pasa cuando algo pierde la identidad? Pues que vamos a perder el sentido. Y si perdemos el sentido, eh, miren que sucede algo muy particular. Primero, como lo dice Wendy, no habría una evolución en el conocimiento, pero ojo, si nosotros perdemos el sentido, entramos en unas crisis, sí, en unas ciertas patologías, ¿no? Es decir, si no hay sentido, pues no hay razón de ser. Si no hay razón de ser, yo entro en crisis, me desequilibro. Y eso es lo que pasa en la sociedad. O sea, cuando una universidad, cuando una institución educativa pierde esa visión de la realidad, de contemplar la verdad, de vivir, de buscarla, ¿no? Con todo lo que venimos diciendo, de ese conocimiento que siempre se va a ir ampliando, de ese conocimiento que me va a llevar informarme, a informarme y a formarme desde toda la dimensión de lo que soy como persona, pues va a aparecer una cosa muy particular y es que, perdón la expresión que voy a utilizar, pero en el fondo podemos prostituir la dimensión educativa. Es decir, no, yo quiero que ustedes se formen y paguen y reciban el título. Claro, si eso se hace con la educación, pues resulta que pierde todo su significado. ¿Por qué? Porque en el fondo no va a haber una visión crítica para poder cambiar la sociedad, porque en el fondo no se va a generar un constructo de la persona, que era lo que hablábamos en la sesión pasada, sino que de alguna manera vamos a estar siempre supeditados a, a ser instrumentos, ¿no? Es decir, las estructuras están y yo simplemente me acomodo a ellas, pero no vamos a tener una visión crítica. Y no hay una visión crítica, pues porque no existe verdad. Entonces, si no existe verdad, yo puedo hacer, como empresario, podría abusar de mis empleados, podría dar a mis empleados, y de alguna manera yo considero que eso es bondad, ¿cierto? Entonces, claro, aparecen unas dimensiones muy particulares y es que el hombre desea, unido a lo que dice Wendy, el hombre siempre está deseando conocer, o sea, nosotros tenemos esa chispita de la curiosidad y esa curiosidad nos puede llevar al conocimiento, ¿no? Al conocimiento a través de un método, de un rigor, pero volvemos al concepto de lo que ustedes han leído. Les hago una pregunta. Con todo lo que ustedes han leído y con lo que venimos socializando, la razón de ser de la universidad universal, hablando del concepto de universidad a nivel general. ¿Esa razón de ser en qué consiste? No me vayan a decir, no, en busca de la verdad, no, pues sí. Pero ¿en qué consiste? Con lo que ustedes leyeron acerca de lo que decía el autor Sabana, acerca de lo que decían algunos de los videos. O sea, esa búsqueda de la verdad, o más bien la razón de ser de la universidad, ¿qué correlación tiene con la universidad? ¿A qué lleva eso? Aquí Danilo ya está utilizando ya palabras fuertes, ¿no? Eh,
Ahora sí. Claro, hay una parte que dice ser personas libres que generen conocimiento y verdad. Pero entonces la verdad existe. Claro, miren, hay una cosa muy hermosa dentro de la educación y es algo que se planteaba desde la escolástica, que también se planteó en las escuelas monásticas y aún en el Renacimiento va a tomar cierta fuerza, y es que el hombre tiene la capacidad de conocer, y el hombre tiene la capacidad de indagar, el hombre tiene la capacidad de sustentar lo que conoce, ¿no? De dar razón de su propio conocimiento. Y esto es muy particular, ¿por qué? Porque aquí vamos enlazándolo con lo que es la universidad. Eh, claro, si yo tengo la capacidad, digamos, de pensarme, de reflexionar sobre mi propia existencia y sobre todo lo que hay en mi entorno, de alguna manera estoy hablando que yo tengo la capacidad de poder tener autoconciencia, de poder autodirigirme, es decir, de poder plantearme metas, de poder llegar a ellas, y eso es propio de la persona humana, pero para eso necesita la verdad, ¿sí? Y, y esa verdad tiene que estar basada en realidades, ¿no? Y esas realidades tienen que llevar a un mejoramiento de la sociedad. Miren que hay uno muy particular y es que lo que les decía de pronto compartíamos en la sesión anterior. Un profesional que no tiene contacto con la realidad de su entorno siempre va a ser una persona, digámoslo así, es como si perdiéramos un brazo, ¿sí? Es como si perdiéramos la posibilidad de tener una implicación, sí, una implicación dentro de la sociedad, es como si perdiéramos la oportunidad de poder entrar en la historia de esa sociedad y generar una transformación. Por eso la sociedad, si pierde esa dimensión, pierde su razón de ser, ¿sí? ¿Por qué pierde su razón de ser? Porque no va a poder impactar dentro de la sociedad, porque sus conocimientos no van a ser aplicables dentro de esa sociedad y por lo tanto no va a generar un constructo social en favor de la persona humana. Y aquí entramos en un dilema muy particular y es el siguiente. La Universidad de la Gran Colombia, ustedes ven que aparece el lema, la verdad os hará libres. ¿Quién me podría sintetizar de ustedes lo que ustedes leyeron, lo que se dice a través también de los videos que fue, creo, el profesor Marco? Va a hablar de la verdad os hará libres. ¿Cómo podemos sintetizar todas esas ideas? O sea, ¿por qué ese lema tan particular, que es un lema evangélico, va a poder tener una repercusión en nosotros como personas, como estudiantes, como profesionales? O sea, ¿en qué nos afecta eso? O sea, esa verdad, ¿cómo podemos expresar que eso es cierto? O si alguien está en desacuerdo, ¿cómo podemos expresar que eso está mal, no? ¿Cómo lo podemos sustentar? Por favor, escríbanme y vamos construyendo sobre eso. Bueno, mientras se van a escribir, escrito, yo les voy a hacer una pregunta. No sé, cualquiera de ustedes, piensen en lo siguiente. Ustedes cuando se levantaron hoy, ¿alguno de ustedes se levanta con el deseo o con la alegría de poder llegar y decir, oiga, un día más dichoso que tengo hoy? Hoy, hoy me van a ser infiel. Y se levanta diciendo, ah, qué alegría, hermano, hoy mi esposa me va a hacer infiel, hoy qué alegría, hoy mi pareja me va a hacer infiel, oiga, qué alegría, mi novio, mi novia me va a hacer infiel. ¿Alguno de ustedes se levanta y de alguna manera es dichoso en que eso suceda? Y uno inmediatamente dice, uy, no, ¿cómo me va a decir? O sea, ¿quién se va a levantar con esa actitud, no? ¿Quién va a pensar que puede existir la alegría allí? Y es en el fondo porque nosotros creemos en una bondad de la persona. Es decir, ninguno de nosotros por naturaleza desea ser engañado. Nadie, o sea, intrínsecamente, es más, si a usted hoy, no sé, preguntémosle a Lady que está escribiendo, ¿no? Eh,
Lady, si tú hoy vas, no sé, si utilizas un transporte público, imaginémonos que Lady llegó hoy, por llegar temprano a la clase, va y, no sé, coge un Uber de su trabajo, va y, o un taxi, mejor, para no, el taxi es más anónimo. Entonces toma un taxi y pagas un billete de 50.000 pesos y le devuelven un billete de 20. Y resulta que ese billete de 20 es falso. O sea, tú no te vas, o ninguno de nosotros va a decir, ay, qué alegría, miren, me dieron este billetico falso, ay, tan rico, ¿no? Ay, cómo lo estaba esperando. Porque de alguna manera eso nos lastima, ¿sí? Tanto en el ámbito de la afectividad como en el ámbito de la materialidad, pues uno va a decir, oiga, no, o sea, nosotros siempre esperamos que las respuestas que tengamos sean la verdad. Claro, en torno a lo que estamos diciendo, Lady nos dice porque el conocimiento, la verdad, brinda herramientas para afrontar de mejor manera la vida. Eh, bueno, por acá se conocieron otros compañeros que, bienvenidos, pero, perdón, perdón, sí, ahora sí, perdón, es que el chat se me sube, no me he dado cuenta. Dice, nadie desea que le vaya mal y por eso los malos momentos nos afectan tanto. Hoy, más que nunca, necesitamos verdades que nos guíen, pues la sociedad y la información estamos siendo víctimas permanentes de las técnicas de manipulación. Claro, si ustedes miran, va a aparecer una cosa particular. Nosotros naturalmente vamos a desear vivir en la verdad. O sea, nuestros vínculos de relación, nuestros vínculos, aún con la misma universidad, no sé, se me ven ejemplos. Si usted pagó confiado en que la universidad tiene el respaldo del Ministerio de Educación y resulta que usted se inscribió a la universidad y pasado 7 o 6 semestres le dicen, no, mire, qué pena, es que no tenemos, el Ministerio de Educación no nos está avalando para dar la educación, pues usted se va a sentir estafado y eso es ausencia de verdad. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando hablamos de que la verdad nos hace libres, es aquella posibilidad que, o sea, la verdad es aquello que posibilita a la persona a un auténtico desarrollo. Ahora, ¿cómo accedemos a la verdad? Y aquí entramos en un momento pues, de reflexión y que nos sirve pensar en el fundador de la Universidad de la Gran Colombia. Cuando nosotros decimos, como les decía de pronto en uno de los primeros encuentros, cuando nosotros decíamos que el fundador tiene una experiencia de vida y desde esa experiencia de vida es que logra crear la institución universitaria, estamos diciendo que de alguna manera tiene una experiencia de la verdad. ¿Y cuál es esa experiencia de la verdad? De que el hombre, de que la mujer poseen una capacidad que es una auténtica, es decir, pueden generar un cambio a través del conocimiento. Y aquí entramos en una dimensión muy particular. ¿Por qué? Porque cuando se coloca ese lema dentro de la universidad, también estamos diciendo que hay una verdad que va más allá Entonces, del conocimiento. Es decir, hay una verdad que nos constituye como personas humanas. Imagínense esto, o sea, si no existiese esa verdad, no podríamos hablar de dignidad de la persona humana. Si no podemos hablar de dignidad de la persona humana, no podemos hablar de que la persona es un objeto de derechos. Si no podemos hablar de que la persona es sujeto de derechos, no podemos hablar de que hay derechos humanos. Y entonces ese conocimiento de la verdad, de lo que es la persona humana, nos ha llevado a decir, oiga, la persona humana posee unos derechos. Y sobre esos derechos construimos unas estructuras sociales. Y hablamos, un ejemplo, de un bien común que favorece el desarrollo pleno de la persona en su dimensión integral. Pero todo eso se va sustentando sobre realidades que son verdaderas. No sé si van conmigo, ¿me entienden? Por acá, Juan nos comparte algo y dice, hoy más que nunca necesitamos verdades que nos guíen, pues la sociedad de la información, bueno, sí, ya lo hemos leído, sí, ¿cierto? Ley dice, estar preparado o con varios conocimientos nos permite responder mejor ante las dificultades. Mari dice, son circunstancias difíciles de superar, pero esas verdades harán feliz en el futuro porque han adquirido nuevos conocimientos. Y María Eugenia dice, tienen como propósito tomar las decisiones más aceptadas en llegar sobre los aspectos ciertos de los acontecimientos. ¿Qué pienso?
Mire, cuando yo les decía, que está muy bien lo que están planteando, pero cuando yo les decía que hay una experiencia y que de alguna manera esa verdad, ninguno de nosotros quiere ser engañado, vamos a partir de un principio que nos va a servir para clarificar todo este concepto de la verdad. Y es lo siguiente. Primero les decía que a nivel de experiencia ninguno de nosotros desea el engaño, es decir, nosotros deseamos que la verdad frente a las relaciones humanas, frente a las realidades materiales, frente a las realidades de lo que nosotros somos, o sea, en el fondo anhelamos esa verdad, ese conocimiento. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo eso tiene una repercusión dentro del mundo de la universidad y cómo eso tiene una repercusión dentro del mundo, del mundo profesional, ¿no? Y es lo siguiente. ¿Qué pasa si, no sé, ponemos el ejemplo a David? David crea una empresa, ¿cierto? Y David se ha cuestionado quién es esa persona. Entonces David dice, uy, no, la persona tiene un valor por sí mismo. Yo no puedo instrumentalizar a la persona humana. ¿Sí? No puedo decirle al trabajador, bueno, como usted es de Venezuela, venga, trabaje conmigo, pero resulta que yo le pagaba 50.000, pero a usted le va a pagar 10.000 pesos. ¿Sí? No le puedo decir eso porque, claro, David se ha cuestionado el valor de la persona. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Un amigo X, para que entendamos esto, ¿no? Él creó su empresa. Cuando él crea su empresa, una de las cosas de las que él parte es de la bondad de la persona humana. ¿Sí? Es de la bondad de que el hombre posee verdad, de que yo puedo confiar en el hombre porque el hombre es bondadoso. Claro, ustedes pónganse en la posición de este compañero. Él crea su empresa y después de que su empresa ha tenido un arranque, de que va todo bien, de que va dando frutos, él decide que le va a dar educación, va a financiar en cierta medida la educación de sus trabajadores. De entrada, no es un espere, o sea, ¿cómo invertir en alguien o cómo hace para que esas personas se queden con él? ¿Cierto? ¿Cómo hace para que no les pague el estudio y después se vayan? Pues vale, yo no les voy a hacer firmar, no les voy a hacer nada, sino que voy a confiar en la bondad de las personas. ¿Ustedes qué creen que es el resultado de eso? Obviamente, pues que muchos de sus trabajadores se van a ir y se fueron apenas tuvieron el título, ¿no? Es decir, se vieron beneficiados y se retiran. Pero ¿qué pasa en esa empresa con aquellos trabajadores que permanecen? Que esa empresa, tú llegas a esa empresa y tú vas a ver, a notar un ambiente totalmente distinto, que aquellos trabajadores que están ahí, que han recibido esa ayuda del dueño de la empresa, se sienten apropiados de la empresa. Es decir, cuando nosotros descubrimos la verdad ontológica de la otra persona, cuando nosotros construimos sobre la verdad, ahí generamos una apropiación. Es decir, permitimos que las demás personas se apropien de eso. ¿Sí? Lleguen y se adueñen, es decir, lo hagan suyo. Pero claro, cuando nosotros renunciamos al concepto de verdad, pues normalmente va a pasar eso, ¿no? Si yo formo una empresa y yo tengo una concepción errada de lo que es la persona humana, fácilmente la puedo materializar, fácilmente la puedo instrumentalizar. Puedo ver a la persona como un instrumento que yo le voy a tener un reconocimiento en cuanto tenga la capacidad de producir y eso genera un abuso. Claro, si ustedes miran, nuestra estructura social se ha cimentado sobre mentiras, ¿no? Hay varios escritos cuando se habla de la herencia de Pablo Escobar. ¿Cuál es la herencia de Pablo Escobar? Hombre, que de alguna manera estamos diciendo, oye, nos dejó la herencia de que podemos llegar a cosas que en principio pueden ser buenas de una manera muy rápida y fácil. ¿Sí? Si a un chico en un barrio al cual de pronto no tiene todos los recursos que desearía tener, alguien se le presenta y le dice, hermano, si usted participa en tales cosas, usted va a tener su camioneta, va a tener poder, va a tener, no sé, va a tener influencia sobre, no sé, si es un hombre, pues va a tener mujeres, va a tener placeres, va a tener dinero, y lo va a tener de manera tan rápida. Si esa persona no puede reflexionar, si esa persona de alguna manera se ve coaccionada, si esa persona no delibera, si esa persona no tiene un conocimiento acerca de lo que la persona, acerca de lo que la persona, para la persona significa la felicidad, es muy fácil caer allí. Y eso es lo que de alguna manera nuestra sociedad vive. Nosotros muchas veces nos vemos inmersos en un mundo de mentira
Y eso flagela nuestra sociedad. Y esa es la experiencia del fundador. Es decir, el fundador ve, y por eso llega a decir una afirmación que puede ser que esta idea le sirva, y es que él dice, existe la guerra, existe, o sea, después del Bogotazo, todo este rollo, todo eso se da porque no hay educación, no hay formación. Es decir, porque no hay un reconocimiento de la dignidad de lo que la persona humana, porque no hay una deliberación en torno a lo que la persona humana. Y es verdad, hay una frase que Wendy nos cita, que es una frase también de varios pensadores, que llegan a decir, hombre, el conocimiento normalmente genera una visión crítica. Claro, pero no es solamente ese conocimiento de tener un conocimiento, no sé, específico, una ciencia, sino el conocimiento en su amplitud, es decir, el deseo de la verdad implica que nosotros no seamos manipulados y que de alguna manera no seamos pensados por otros, ¿no? Un pensador llega a decir algo muy fuerte y es, si tú no piensas, si tú no reflexionas, otro pensará por ti, ¿no? Y eso es verdad. Entonces, claro, esa es la experiencia en la universidad. Ahí correlacionamos ese conocimiento de la verdad con lo que es la ética de la liberación. Es decir, cuando tú tienes ese conocimiento de la verdad, cuando al menos, como decía también yo entro en ese misterio de la verdad, voy anhelando ese conocimiento de verdad, busco esa verdad, oiga, nosotros ya no somos tan manipulables, ¿sí? Y eso nos genera que podamos vivir en libertad, que podamos generar estructuras de libertad. Y ahí la necesidad de la verdad en el ámbito de la educación. No todo es relativo, ¿sí? No todo va a depender de la subjetividad de la persona, porque si decimos eso, podemos llegar a plantearnos lo que en algunos estados se está planteando, ¿no? Es algún pensador lo llegó a plantear en un momento. Si el hombre es pura materia, si el hombre de alguna manera carece de verdad, es puro instinto, oiga, la violación es totalmente legal y es posible para la persona humana. O sea, si no existe un concepto de verdad en torno a lo que es la persona humana, yo simplemente soy una realidad instintiva, oiga, yo tengo deseos de satisfacerme y puedo ver a cualquier persona, mujer o hombre, y puedo abusar de ella y no pasaría nada porque simplemente somos materia, somos instinto que nos movemos por impulso. ¿Y por qué? Porque dependería de la subjetividad de cada persona. Digo de todo esto porque, claro, con lo que venimos diciendo, vemos que la verdad sí va a tener una repercusión dentro de la sociedad, que la verdad va a tener una repercusión dentro de mi ámbito profesional, que la verdad va a tener una repercusión en mi ámbito aún familiar, ¿sí? Eh, ¿qué conclusión podemos llegar a, sé que hoy no sé, hoy siento que a mí se me fue rápido el tiempo, espero que ustedes no se me hayan cansado tan rápido. Pero sí que podemos llegar a sacar pequeñas conclusiones en torno a esto. Es decir, no es lo mismo un profesional que se cuestiona, al menos que se cuestione en torno a la verdad de lo que es la persona, en torno a lo que es la verdad de una sociedad, de una cultura, a una persona que está desentendida, ojo con la palabra, ¿no? Desentendida de lo que es la persona, de lo que es la sociedad, de lo que es una estructura humana. Una persona que está desentendida normalmente va a abusar de la persona, va a instrumentalizar. Y es la invitación de la universidad. La universidad nos invita a tener un reconocimiento del valor de la persona y para eso implica una reflexión. Y en esa reflexión nosotros podemos decir que nosotros, por nuestro entendimiento, podemos acceder al conocimiento de la verdad. Qué lindo que ustedes cuando sean, creo que muchos de ustedes ya son profesionales, que ustedes cuando estén, digamos, a cargo de muchas personas, esas personas puedan decir, mira, este ingeniero no es como todos los ingenieros, ¿no? Oiga, este contador no es como todos los contadores. Oiga, este empresario no es como todos los empresarios. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene una visión distinta y esa visión distinta la da cuando nos abrimos a la contemplación de la verdad de lo que es la persona, de lo que nosotros somos como personas, de lo que son las estructuras humanas. ¿Se entiende lo que venimos planteando? ¿O los enredé? Cuéntenme.
Vale. Entonces, podemos llegar a decir que cuando nosotros hacemos ciencia, cuando algo existe ciencia, cuando existe la ciencia, es verdad que también existe un conocimiento objetivo, pero ese conocimiento objetivo interactúa con una realidad subjetiva. La realidad subjetiva no es algo que, de lo cual podamos desligarnos, pero ese conocimiento subjetivo tampoco podemos decir que es del todo relativo, ¿sí? O sea, porque en nuestra subjetividad nos podemos llegar a un conocimiento que puede concordar con la objetividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi experiencia puede ser la experiencia de muchos otros y entonces desde ahí podemos crear un conocimiento objetivo. ¿A qué voy con lo que estoy diciendo? Pensemos en lo siguiente, ¿no? Y es, ya como ir concluyendo, nosotros como personas humanas poseemos una complejidad, ¿no? O sea, nosotros poseemos ese mundo de la objetividad y poseemos también el mundo de la subjetividad. Pero sí que es cierto, para aclarar, que una cosa es el relativismo y otra cosa es mi subjetividad. Relativismo quiere decir, porque muchos pensadores lo están planteando, y muchas personas en el ámbito de la ciencia dicen que no existe verdad ontológica, no existe una verdad moral, no existe una verdad, y va tocando distintos campos de lo que la persona humana. Y eso es delicado. Yo no les digo que en algunos momentos, obviamente, eso va a ser relativo, ¿no? Tomarme un café, pues a mí me gusta el café con azúcar y resulta que a Kevin le gusta con sin azúcar y resulta que a David le gusta frío y Jimena le gusta que esté súper caliente. Es subjetivo, pero lo que sí podemos decir es qué es el café y eso no depende de la subjetividad, no depende no es relativo. El café es esto y le podemos dar una definición, aunque partimos de una experiencia para poder definirlo y por tanto de un conocimiento subjetivo. Pues vale, chicos, para no enrollarlos más, no mentiras. Pero no, simplemente contemplar que la necesidad de poder adquirir la verdad, ¿no? En el ámbito donde nosotros nos movemos es necesaria para generar una transformación social, ¿sí? Dentro de mí mismo, dentro de mi entorno social, familiar y aún social, ¿no? O sea, una verdadera transformación social parte del hecho de reflexionar y de esa reflexión de poder contemplar la verdad, ¿no? Eso es lo que de alguna manera hemos podido ver en el recorrido histórico. Y es lo que de alguna manera marcó la vida del fundador de esta universidad, el doctor Julio César García, ¿no? Es decir, el poder decir, oiga, toda persona humana posee la misma dignidad, el poder llevar esa verdad a la aplicabilidad, es decir, aquellas personas que trabajan tienen derecho a la educación, las mujeres tienen derecho a la educación, y eso parte de un concepto de verdad. Y esa verdad normalmente nos va a generar una libertad, el poder desarrollarnos como personas humanas en nuestra dimensión única e irrepetible. Pues vale, chicos, esto sería la sesión de hoy. Eh, ya son prácticamente las 9. Bueno, espero que les vaya muy bien con el examen. Hay una pregunta que me acuerdo. Uno de ustedes me preguntaba si que en un momento les aparecían dos videos cuando se hablaba de la ética, ¿cierto? Aparecían dos videos. Solo es uno. Ahora normalmente en el texto guía les aparece solo un video, ya sé de todo. Ese video es el que cuenta, ¿sí? Ya no son dos, ustedes no se preocupen, ay, es que yo no vi el video para el examen, no. Es el video que ustedes pueden visualizar, es el primer video que aparece, es solamente uno. En un momento aparecían dos, como dos partes, no, es solamente el video que está apareciendo allí y ya con eso no tendrían problema, ¿vale? Pues nada, chicos, que tengan una feliz noche, que los que van a seguir estudiando, que estudien muy juiciosos, no, no se me duerman presentando el examen, no, que les vaya muy bien. Espero que también en las otras materias les sea grato poder presentar ese examen, ¿vale? Que tengan una excelente noche y nos vemos el sábado a las 8. Que estén muy bien, que descansen. Chao.